No se ha dicho nada. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestros ponentes a este nuevo jueves de Derecho Civil con el tema de obsolescencias contractuales en el Código Civil. Los dejo en voz de la maestra Amada Gaitán. Buenas tardes a todos ustedes. Nos disculpamos por la entrada un poquito tarde. A veces se complica un poquito la tecnología, pero aquí estamos en estos jueves de Derecho Civil. Sean todos y todas bienvenidos. Em, el día de hoy con un gran tema, con un grandísimo invitado que es un consentido del Colegio de Profesores de Derecho Civil, nuestro querido maestro Gustavo López. Bienvenido, Gustavo. Bienvenida, maestra Yadira Aide Huerta Reyes, secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, y en un momento más nos estará acompañando nuestro notario público Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del colegio. Pues yo creo que sin más trámite, mi querida amiga, si podemos presentar a nuestro invitado, por favor, tenga usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Me da muchísimo gusto verte, amiga de los jueves. La realidad es que, como acaban de decir, 13ª temporada, no es poca cosa. Me parece que el programa de la tarde también tiene sus añitos, ¿eh? Están en la 20ª temporada del maestro Vicente Solís y Alejandra Estrella. Y bueno, pues es un esfuerzo, pero además con mucho cariño que hacemos cada jueves, por lo menos. El colegio siempre se esfuerza por hacer muchas actividades y el día de hoy, pues, no es la excepción y como bien lo estaba diciendo la maestra Amada, pues tenemos a un gran amigo para empezar, ¿verdad, maestro Gustavo? Y también, por supuesto, docente de nuestra Facultad de Derecho, imparte varias clases, entre ellas obligaciones y contratos, y por qué no decirlo así, conoce la materia y por eso nos va a hablar de obsolescencias contractuales en el Código Civil. La realidad es que es un tema que parece que algunos estarán o no de acuerdo. Para eso son estos jueces de derecho civil, maestro Gustavo, para que nosotros podamos despertar en el ánimo de las personas que nos ven, que la mayor parte son juristas, estas dudas, estas inquietudes para ver si es posible o no, por supuesto, la modificación de los códigos del código civil que tenemos, porque tenemos 33 códigos en nuestra república. Antes de darle el uso de la voz al maestro Gustavo, me permitiré leer su currículum. Tiene como formación académica la licenciatura en Derecho en nuestra casa de estudios, tiene la maestría en Administración Pública en el Centro Universitario Emmanuel Kant. Como experiencia profesional, digamos que me iré a la última parte, septiembre de 2020 a junio de 2025, superintendente en la UEOR de la Secretaría de Hacienda, no, de la CSCH, ¿qué es este maestro Gustavo? La Subdirección de Capital Humano de Petróleos Mexicanos. Gracias. Subdirección de Capital Humano en Petróleos Mexicanos. Ay, bueno, poca cosa, ¿no? Actividades académicas. Bueno, ha dado clases en la Facultad de Derecho de la materia contratos civiles. Está en el ITAM, también en el Departamento de Derecho. Es profesor del Seminario de Sucesiones, profesor de contratos mercantiles también en el ITAM y también en nuestra casa de estudios, y también imparte clases en el sistema SUA, profesor por asignatura de las materias de obligaciones, contratos civiles y bienes y derechos reales. Tiene asociaciones profesionales tales como ser miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados desde 1992 y patente de aspirante a notario expedida por el Gobierno del Distrito Federal de septiembre de 1997. Maestro, pues es un gusto tenerte. Ya estaremos platicando porque además también tenemos la oportunidad de contar con una alumna, Mara Daniela Báez Mondragón, quien nos va a estar asistiendo para todas las preguntas que tienen, pues obviamente que nos mandan ya sea por correo, por WhatsApp o por Facebook, que nos ven muchísimas personas. Maestro, te doy el uso de la voz. Bienvenido. Gracias, querida maestra. Primero agradecerles a ti, Amada, siempre pilar fundamental de nuestro colegio y de estas actividades, ejemplo de mujeres empoderadas y modernas y grandes juristas, a nuestro querido presidente, a nuestra directora, por todos estos espacios de reflexión para que en el análisis, en la ingeniería jurídica,
podamos aportar cada quien en lo que nos corresponde en ánimo de construir. A mí me da mucho orgullo que la facultad, se los digo a mis alumnos, uno de los baluartes de la misma es que la gran mayoría de la obra escrita desde hace muchos años, muchos de los queridos maestros fallecidos, ha brotado de aquí, de la Facultad de Derecho, y sigue haciéndolo. No en balde, estas reflexiones o esta insistencia de una actualización permanente por el dinamismo, no solo del derecho civil, sino del derecho en general, en lo particular en la materia que nos ocupa para nuestro colegio, el derecho civil. Basta recordar que ha habido dos intentonas de lograr un nuevo Código Civil para la Ciudad de México, siendo que estamos a 2 años, a 3 años de cumplir el centenario de nuestro Código Civil para el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Hay algunos temas que son importantes reflexionar la necesidad de su actualización y la incorporación de otros al código. Desde la época en la que Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno, hubo un intento muy importante, se trabajó mucho en el foro, en los colegios, la propia facultad, las asociaciones de profesionales, para lograr el denominado popularmente Código Cárdenas, que desgraciadamente finalmente pues no se logró y que pues ya después de 25 años ameritaría algunos cambios, ¿no? Recientemente, en el sexenio pasado, con la doctora Claudia Sheinbaum, también hubo un esfuerzo muy importante que encabezó, entre otros autores, nuestro querido colega Vicente Solís, ahí está la obra escrita y con otros autores, para tener un nuevo código civil. Entonces ya ha habido dos intentos muy importantes con estos dos jefes de gobierno que por las causas que sean no se han podido lograr en tener un nuevo código actual y actuante para el beneficio de la población de la Ciudad de México. El altiplano, la zona de la Ciudad de México, es una de las de más alta densidad habitacional y de más alto movimiento económico. Yo no en balde, por el fenómeno de la conurbación, le recomiendo siempre a los alumnos tener presente nuestro código, el del Estado de México y de Morelos, por la conurbación, porque algún asunto les puede caer en razón de ubicación en esta área geográfica que conjunta tres códigos. Entrando ya al tema particular solo de contratos y con algún punto de reflexión del capítulo de obligaciones, es importante destacar una serie de contratos que a mi juicio y con un enfoque crítico constructivo necesitan reflexionarse respecto de su utilidad en el México urbano de hoy día y no en el México posrevolucionario de 1928 con la promulgación de don Plutarco Elías Calles de un código eminentemente rural. Ese México rural en el que para transitar desde la Ciudad de México al pueblo de San Ángel, de Coyoacán o San Jerónimo, eran verdaderas travesías por la movilidad y por la vida rural que existía en el altiplano. Por ejemplo, en tratándose de las fincas rústicas, su arrendamiento, que se regula en los numerales 2453 a 2458, el código nos va tratando una serie de temas relativos a esa necesidad de los plazos y de arrendamiento de las tierras rurales, de la fertilidad de las tierras, una serie de regulaciones del arrendamiento de fincas rústicas que era propicio y sobre todo útil en aquellos años. El México rural del altiplano de hoy día únicamente son las zonas de Milpalta, Tláhuac y algo de Xochimilco. Cada vez es menor y no hay que olvidar que son zonas muy bellas de nuestra capital que tienen muchos usos y costumbres y no hay que olvidar la intervención de la ley agraria que no existía en aquellos tiempos para regular los ejidos y una serie de tierras que desgraciadamente por la urbanización, el crecimiento de la marcha urbana tienden a desaparecer. Ese es un primer punto que valdría la pena reflexionar. No sé si la compañera alumna nos quisiera cuestionar algo al respecto. Sí, claro.
¿Por qué se puede hablar de la obsolencia que empieza a manifestarse en el Código Civil? Hay algunas figuras que después de casi 100 años ya dejaron de tener utilidad. Vamos a ir reflexionando a lo largo de la charla de qué contratos en lo particular ya no tienen aplicabilidad o muy poca o deformada por el propio dinamismo de la sociedad. La sociedad nos va exigiendo la actualización conforme a sus propias necesidades. No olvidar que la tecnología nos cambia la vida y que por lo tanto hay necesidad de plasmar esas nuevas formas de contratación que no existían en el México postrevolucionario y rural de 1928 a 1930. Otro punto importante que hay que destacar es el arrendamiento de animales, los hoy día seres sentientes. En aquella visión de esos tiempos, no era mal visto que los seres sentientes se utilizaran para efectos de las yuntas y de ser animales de tiro con el obvio sufrimiento que es en tener como medios de movilidad. Toda la conciencia que a últimas fechas se ha tenido para la protección de la fauna no era vista así en ese México postrevolucionario, que no había tractores, que no había formas de tener atendidos los sembradíos de una manera menos dañina e invasiva a la vida tanto de los vegetales como de los animales. Esta conciencia en el derecho ecológico que no existía en aquellos tiempos debe de ser vista y transformada para la regulación del arrendamiento de los animales, del ganado, de los pies de cría que todavía contempla el código. Por otro lado, ya entrando a lo correspondiente a los contratos propiamente patrimoniales, el depósito, que lo regula nuestro código también, es una figura que era propicia para aquellos tiempos en los que no había almacenes generales de depósito de carácter mercantil. Hay que recordar que todo se contemplaba en el Código Civil. El Código Civil fue el que dio origen a muchas ramas del derecho, por eso vemos en su lectura de sus 4 libros cómo hay capítulos completos que dice derogado, 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 porque esos artículos ya pasaron a formar parte, se quitaron del código para tener leyes especiales como es en materia de trabajo, en materia de propiedad industrial, de derechos de autor, por citar algunos. Entonces, esos desmembramientos, esos desgajamientos de nuestro código obedecen a una situación de actualización y de mayor demanda de la regulación por parte de la sociedad para estos tipos de actualización de los contratos. De los artículos 2516 y siguientes, regula el código la figura del depósito, como el contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble, que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pide el depositante. Reitero, desde el punto de vista de la regulación del depósito, hoy día ha tenido mayor auge el depósito mercantil en los almacenes generales de depósito, en otras formas de protección y resguardo de los bienes, que no era la vida campirana de aquellos tiempos. No sé, ¿hay alguna duda que la compañera nos pueda manifestar? ¿Qué aplicabilidad tiene hoy día el arrendamiento de fincas rústicas? A mi juicio, muy poca, porque ya la vida económica de la ciudad da muy poco auge a los sembradíos. Son estas poquitas zonas de, por ejemplo, en la época de Navidad, cuando se siembran los romeritos en Tláhuac y Milpalta, o los nopales en la Feria del Nopal en Tláhuac, pero cada vez está más acechado. Vemos cómo en Tláhuac, pues ya la invasión del metro, de la vida urbana, la conurbación es impresionante. En Xochimilco lo mismo. Entonces tememos que haya una desaparición de la vida de los cultivos en la zona de la Ciudad de México del Altiplano. Por otro lado, es también de reflexionarse la regulación que hace nuestro código de
las casas de huéspedes, que eran muy populares en aquellos años, por ejemplo, en la vida del centro histórico de la universidad, cuando la universidad se conservaba nada más en el centro histórico, con el antecedente de nuestra querida facultad, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pues eran muy frecuentes porque no había grandes hoteles, que casonas grandes del centro se utilizaran para el hospedaje de los universitarios, incluyendo alimentación, limpieza de ropa, etcétera, y eran verdaderas casas de huéspedes porque no había hoteles como el gran turismo que hoy conocemos. No existía toda la regulación administrativa que regula esta actividad y que fue haciendo desaparecer estas casas de huéspedes a hoy día, no en aquellos años de 1928 a 1935, por citar algo. Los artículos 2535 a 37, 38 inclusive nos habla de estas actividades que ya son de añoranza, ¿no? Para que los dueños de establecimientos donde se reciben huéspedes sean responsables del dinero, valores o objetos de precio notoriamente elevado que introduzcan en esos establecimientos las personas que ahí se alojan, es necesario que sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados. El posadero no se exime de responsabilidad que le imponen los artículos anteriores por avisos que pongan sus establecimientos para eludirla. Las fondas, cafés, casas de baño y otros establecimientos semejantes no responden de los efectos que introduzcan los parroquianos a menos que los pongan bajo el cuidado de los empleados del establecimiento. 3 artículos que hasta en su lenguaje, pues ya vemos algunos términos que están en el modo de expresión y de la actividad consuetudinaria socioeconómica de hoy, ya en desuso, ya en actividades que propiamente no tienen una aplicabilidad práctica, porque el entorno socioeconómico de la vida de hoy nos da otra serie de actividades diferentes. Por ejemplo, en el artículo 2605 únicamente se enuncian el servicio doméstico, el servicio por jornal, el servicio a precio alzado y el contrato de aprendizaje, que fueron reenviados a la ley del trabajo. Cuando nace el código no existía la regulación de la legislación de trabajo como una regulación independiente. Eso fue un avance posterior en protección de los trabajadores. Pero al inicio de la vigencia del código no existía esta situación porque se va segregando una serie de actividades para tener una ley especial que regule materias genéricas que contenía el Código Civil. El contrato de obra a precio alzado, regulado de los artículos 2616 a 2645. Toda esta obra artesanal que prevalecía en el México posrevolucionario de don Plutarco Elías Calles, se ha ido perdiendo. Hoy día, por ejemplo, pedir el servicio de los sastres o costureras es cada vez menos frecuente, más escaso, pues la industrialización ha hecho que esta obra artesanal se pierda y se vuelva más cara. La producción en serie de las prendas ha desplazado el contrato de obra a precio alzado de estos 2 tipos de bienes muebles, por citar algunos, ¿no? No sé si la compañera Maya tenga algún cuestionamiento al respecto. El antiguo arrendamiento de animales, ¿cómo es compatible hoy con los seres sintientes? Yo creo que en mucho ya no es compatible porque la conciencia de protección a los animales hace que la violencia con los fuetazos y una serie de maneras de presionar a estos animales para que pudieran servir de medios de transporte o de yunta para la actividad agrícola, se vuelven ya hoy en desuso. Esto es, la tecnología debe de suplir el sufrimiento de estos animales. Si nos estamos poniendo de acuerdo conforme a las últimas reformas en quién se va a quedar con el perrijo o el gatijo, más aún la explotación de trabajo de los animales debe de ser un tema de protección que las leyes ecológicas y toda la regulación administrativa obligue a que este capitulado, esto es articulado, se actualice en protección de los animales. No es escaso que en algunas zonas de escasos recursos se utilicen todavía en los sembradíos
los caballos, burros y bueyes para hacer la siembra de los sembradíos. Entonces, ahí hay que incidir por esta tendencia benéfica de la protección de todos los seres vivos, ya sean vegetales o animales sentientes, que estamos como sociedad obligados a protegerlos. El código también nos habla de otras actividades que en aquellos tiempos pues eran frecuentes por la forma de los traslados, ¿no? No hay que olvidar que el Código Civil en sus inicios, y esto soy enfático en las clases, no solo regulaba el altiplano, el Código Civil era el Código Civil para el Distrito Federal y territorios federales. ¿Cuáles son estos? Aquellos que ni siquiera eran estados de la República, Baja California y Quintana Roo, que por su escasísima población tenía que controlarlos el centro. Hasta la época de Luis Echeverría, presidente de México, se le da el carácter de estados, atendiendo a una evolución en términos de la población creciente y de la necesidad de que incorporaran a la federación en este nuevo estatus. Entonces, esos territorios federales, por eso el código tiene ahí artículos curiosos que nos habla de los mares, ¿no? Se regulaba, antes de que fuera derogado, la regulación de los testamentos marítimos. En el caso particular de los porteadores y alquiladores, nos habla de la transportación por vía acuática. Pues solo será en Xochimilco, ¿no? Y muy honrosa y muy preservable para efectos culturales y de los usos y costumbres de esas bellas zonas. Pero toda la regulación marítima que atendía a los territorios federales, pues ya está perdida, porque Quintana Roo y Baja California, con sus bellísimos mares, tiene su propia regulación. Entonces, el contrato de porteadores y alquiladores inicia su regulación en los artículos 2646 y siguientes, por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes por tierra, agua o aire a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos si no constituye un contrato mercantil, ojo, y se rige por las siguientes reglas. Vemos el auge de las aplicaciones hoy día en base a la tecnología para el traslado de bienes y de personas. Eso es lo moderno y no hay, es escasísima la regulación electrónica dentro del articulado de los 4 libros del Código Civil. Si acaso recuerdo con entusiasmo que en materia testamentaria se reguló que se pudiera otorgar el testamento a través de vías electrónicas, ¿no? Aceptándolo así el notario correspondiente, pero son muy pocas las regulaciones de los otros temas, ¿no? Esto está muy rezagado, la transportación, la movilidad. Es necesario actualizarla a como realmente se hace hoy día, ¿no? Todas las motocicletas de reparto, los taxis por aplicación y todo lo que no invada el derecho mercantil, pero además la conciencia de que hay que tener que cada vez es mayor el acotamiento, la invasión del derecho administrativo al derecho civil. Leyes de extinción de dominio federal y local, ley para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida popularmente como ley antilavado de dinero, han venido a acotar, a cerrar de alguna manera los artículos que solo eran los existentes en 1928 a 1930, con la entrada en vigor de nuestro código. Toda esa regulación administrativa no existía y vino de una manera a deformar, y no más aún la fiscal, que también de alguna manera tiene alguna influencia o limitación para los efectos recaudatorios correspondientes. De este mismo tema, los porteadores responden de los daños causados a personas por defecto de los conductores o medios de transporte. Responden de la pérdida y de las averías de las cosas que reciban. Todo esto es un antecedente, bueno, pero ya de alguna manera tiene que ser complementado con la regulación administrativa de la propia ciudad para efectos de los traslados de personas y de bienes. Los portadores no son responsables de las cosas que no se les entreguen a ellos,
sino a sus cocheros, marineros. ¿Cuáles marineros? Remeros o dependientes. La responsabilidad de todas las infracciones que durante el transporte se cometa de leyes o reglamentos fiscales o de policía será del conductor y no de los pasajeros. Las personas transportadas no tienen derecho para exigir aceleración o retardo en el viaje, ni alteración de alguna ruta, ni en las detenciones paradas. El porteador de efectos deberá de extender al cargador una carta de porte de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta se expresará nombre, apellido, domicilio del cargador, del porteador, nombre, apellido, domicilio de la persona a quien haya o cuya orden van dirigidos, el precio de transporte, fecha en que se hace la expedición, lugar de entrega, lugar y plazo. Todo esto ya está superado por la realidad de la tecnología. Si pido un sistema Uber para mandar una mensajería, pues no me va a pedir todo esto. Lo mismo en una persona, ¿no? Pide un traslado. Si la cosa transportada fuera de naturaleza peligrosa, de mala calidad o no estuviera convenientemente empacada o envasada, y el daño proviene de alguna de esas circunstancias, la responsabilidad será del dueño de transporte si tuvo conocimiento de ellas. En caso contrario, la responsabilidad será del que contrató al porteador. Toda la mensajería que conocemos desde el punto de vista mercantil hoy día, que es lo que se utiliza, ¿no? Pues está fuera de toda esta regulación que se va volviendo obsoleta para efectos de la vida real y actuante del ciudadano del altiplano de la Ciudad de México. Los artículos 2666 siguientes regulan el hospedaje, que ya está superado por toda la regulación de la hotelería, ya no lo hay casi, casas de huéspedes, casas públicas para ese objeto. No sé si hubiese alguna inquietud del público al respecto, si la compañera nos pudiera manifestar. ¿Qué se puede entender en el Código Civil por los títulos civiles a la orden o al portador de carácter civil? Esto es una curiosidad que está fuera de los contratos, pero lo mismo, el código preveía títulos a la orden o al portador, regulado de los artículos 1873 a 1881, documentos civiles pagaderos a la orden o al portador. Hoy día yo preguntaría, pues, ¿cuáles? ¿Dónde están? Porque fueron superados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, muy posterior a la entrada en vigor del Código. A mi juicio, y salvo la opinión del foro, estos artículos deberían estar derogados, porque estos títulos civiles a la orden y al portador, pues no circulan ni se otorga ninguno. Cuando tenemos casos en los que por las causas que sea, algunos arrendamientos quieren, entrecomillados, respaldarlos con pagarés, pues son títulos de crédito de carácter mercantil. No existe en lo físico, hasta donde yo conozco, estos títulos pagaderos civiles. Por otro lado, haciendo énfasis en que ya la realidad socioeconómica de la ciudad no es de carácter rural, es de carácter urbano, el hacinamiento, la conurbación, pues es lo que campea hoy día y no era así en 1928. Era eminentemente rural el aspecto socioeconómico del Valle de México. La parcería rural, regulada por los artículos 2739 a 2763, en sus dos grandes ejes, a parcería rural agrícola y a parcería rural de ganados. ¿A qué atienden, porque es derecho vigente, estas figuras y que, a mi juicio, tienen muy poca aplicabilidad por la realidad socioeconómica que hoy día vivimos? No quiere decir que no se usen, ¿eh? En estas tres zonas geográficas de Tláhuac, Milpalta y Xochimilco, yo no identifico algunas otras, quizás aquí en la Federal a Cuernavaca, en Tlalpan, a la mera tal vez en la parte alta de Santo Tomás Ajusco, pero cada vez son más reducidas. En el caso del Ajusco vemos cómo es una invasión de los cerros impresionante. Entonces, la parcería rural agrícola, atendiendo por detalle y muy bien regulado para el contexto que tenía en su momento, cuáles eran los aspectos de la actividad de la siembra y la cosecha, que ya hoy cada vez esos espacios son más limitados y más pequeños.
en su necesidad de aplicarlo de forma escrita, muy bien regulado, porque el legislador es cuidadoso de las formas que atienden a la seguridad jurídica de los contratantes. Pero la realidad de los usos y costumbres despega muchas veces o se bifurca de lo que en texto trata de regular el legislador. No lo conoce la gente y lo aplica en base a la confianza y a sus usos y costumbres de estas zonas todavía rurales, ¿no? La manera en que regula nuestro código el contrato de aparcería rural y de ganados respecto del fallecimiento del dueño del predio, quién aporta el predio y el trabajo, los materiales. El labrador que tuviere heredades en la parcería no podrá levantar las mieses o cosechar los frutos en que deba de tener parte sin dar aviso al propietario o quien haga sus veces, estando en el lugar o dentro de la demarcación territorial del entonces Distrito Federal. Si ni en la demarcación territorial ni dentro del Distrito Federal se encuentra el propietario o su representante, podrá el aparcero hacer la cosecha, midiendo, contando, pesando los frutos a presencia de 2 testigos. Si el aparcero no cumple con lo dispuesto en los artículos anteriores, tendrá obligación de entregar al propietario la cantidad de frutos que, de acuerdo con el contrato, fijen peritos, nombrando cada uno por parte contratante. Los honorarios del perito serán cubiertos por el aparcero. Así también, la protección al aparcero si habita en el lugar de la labor. Cuando el aparcero establezca su ubicación en el campo que va a cultivar, tiene obligación el propietario de permitirle que construya su casa y de que tome el agua potable y la leña que necesite para satisfacer sus necesidades y los de su familia, así como que consuma el pasto indispensable para alimentar los animales que emplee en el cultivo. Otra vez, la necesidad de la utilización en aquellos tiempos de los animales como herramientas de trabajo y como medios de movilidad. Todo esto regulado en relación a la cuestión del cultivo respecto de la parcela rural agrícola. Respecto de los ganados, constituyen el objeto de esta parcería las crías de los animales y sus productos, como pieles, crines, lanas, leche. Hoy día está muy cuestionado la manera en la que los rastros sacrifican a los diferentes ganados por la manera tan cruel o tan dañina que a su vez puede repercutir en la alimentación de la ciudadanía por el grado de estrés que se infunde al animal y la consecuente invasión de toxinas hacia las carnes que son objeto de consumo humano. Se ha insistido mucho desde el punto de vista del derecho administrativo de la necesidad del sacrificio sin el menor dolor hacia los seres sintientes, cosa que no era consciente en aquella época. Esto es importante porque no solo es el sufrimiento inmediato de estos seres eminentemente respetables, sino del daño que en la alimentación puede provocar a la población por no tener la precaución de hacer un sacrificio lo menos invasivo posible para que los tejidos que son objeto de los cárnicos del consumo humano no lleguen con toxinas dañinas para la salud de la humanidad y de la población en general. Las condiciones de este contrato de aparcería de ganado se regulan por la voluntad de los interesados, pero a falta de convenio, se observará la costumbre general del lugar, salvas las siguientes disposiciones. El aparcero de ganados está obligado a emplear en la guarda y tratamiento de los animales el cuidado que ordinariamente emplee en sus cosas. Era la visión de ver a los seres sintientes como cosas, como un florero, una mesa, un adorno, y no como lo que hoy día, en un avance de evolución de conciencia social, son los denominados seres sintientes que merecen todo el respeto de la sociedad. El propietario está obligado a garantizar a su aparcero la posesión y el uso del ganado y a sustituir por otros, en caso de evicción, los animales perdidos. De lo contrario, es responsable de los daños y perjuicios que diera lugar por la falta del cumplimiento del contrato. Será nulo el convenio de que todas las pérdidas resulten por caso fortuito sean de cuenta del aparcero de ganados.
El aparcero de ganados no podrá hacer el esquileo sin dar aviso al propietario y se omite darlo, se aplica lo relativo en el numeral 2745. La parcería de ganados dura el tiempo convenido y a falta de convenio el tiempo de la costumbre del lugar. El costumbrismo es muy importante y reconocido por la ley, tanto para el tema agrícola, para el tema de los ganados. Los usos y costumbres de nuestros pueblos originados son reconocidos desde la Constitución. Por lo tanto, en estas actividades socioeconómicas deben de ser respetados y plasmados. Tenemos que tomar siempre la realidad social, el fenómeno social irrumpe primero y luego viene la legislación a regularlo. El propietario cuyo ganado se enajena indebidamente con el aparcero tiene derecho a reivindicarlo, menos cuando sea rematado en pública subasta, pero conservará a salvo el que corresponda contra el aparcero para cobrarle daños y perjuicios ocasionados por la falta de aviso. Si el propietario no exige su parte dentro de los 60 días, se entenderá prorrogado este por 1 año. En el caso de venta de animales, antes de que termine el contrato de aparcería, disfrutarán los contratantes del derecho del tanto. Es una situación muy importante que el tanteo siempre es una figura de equidad, de preferencia en justicia. No sé si hay alguna regulación o inquietud que nos quiera manifestar la compañera Mara, perdón. Sí, claro. El depósito civil, ¿cómo se ha rebasado por el derecho mercantil y financiero? Por la existencia de los almacenes generales de depósito, porque la regulación mercantil vino a desplazar el depósito civil en la práctica. Sigue existiendo, pero es muy poquita su aplicabilidad. Por eso es la conciencia que hay que tomar de que los casi 100 años de la entrada en vigor de nuestro código hacen que esté rezagado de muchas otras figuras y que estas dos intentonas muy loables, en las que la Facultad de Derecho aportó mucho, tanto en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas como de Claudia Sheinbaum, como respectivos jefes de gobierno, pues deben de cuajar en un código más moderno, actual y actuante para beneficio de la sociedad de la Ciudad de México. Otra regulación que está superada por la legislación administrativa y hasta mercantil es el juego y la apuesta. En las ferias de pueblos de aquellos tiempos, la lotería de aquellos tiempos, pues está muy bien regulado. Pero hoy día el dinamismo de los casinos electrónicos, de una serie de regulaciones, no existía la Lotería Nacional, ni los pronósticos deportivos como entidades públicas, allá en 1928. La ley no concede acción para reclamar lo que se gana en juego prohibido, ordena el 2764. El que paga una deuda proveniente de juego prohibido o sus herederos tienen derecho de reclamar el 50% de lo que se pagó y el otro 50% no quedará en poder del ganancioso, sino que se entregará a la beneficencia pública. El término beneficencia pública ya se fue transformando en otros artículos del código, ya no existe como tal. Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará a las apuestas que deban de turnarse como prohibidas porque tengan analogía con juegos prohibidos. La Secretaría de Gobernación, con las leyes especiales de juego y apuesta, pues son las que regulan estas actividades como hoy se plasman en la realidad y que no estaban contempladas en el Código Civil de aquellos tiempos, ¿no? La deuda de juego de apuesta prohibidos no puede compensarse ni ser convertida en innovación por obligación civilmente eficaz. Este artículo es muestra de la ingeniería jurídica de mayor pureza para el tratamiento del cumplimiento de las obligaciones. Claro que la materia que sustenta pues tiene poca aplicabilidad porque pues en estas ferias que todavía hacen las iglesias de San Ángel, de Coyoacán, de algunas zonas singulares y características hasta como casi pueblos mágicos de la ciudad sin serlo, pues no entra esta regulación, las iglesias hacen estas feriecitas, pero ya no hay lotería. Habrá algunos juegos de feria y hasta ahí, alguna venta de alimentos y ya. El que hubiera firmado una obligación que en realidad tenía por causa de una deuda de juego o apuesta prohibidos, conserva, aunque se atribuya a la obligación una causa civilmente eficaz, la excepción que nace del artículo anterior, y se puede probar por todos los medios la causa real de la obligación. Las loterías o rifas, cuando se permitan, serán regidas las primeras por las leyes especiales que las autoricen, las segundas por los reglamentos de policía. No existía toda esta regulación de la Lotería Nacional y de los pronósticos deportivos que hoy están
en su mayoría regulados por el derecho administrativo. No sé si Mara tenga alguna inquietud al respecto. El hospedaje y hostales regulado en el código, ¿qué aplicabilidad tiene? Han sido superados ya por la Ley Federal de Turismo. Ya no hay casi casas de huéspedes ni hostales. Esto, en la medida en que evolucionó la forma de prestar estos servicios, la legislación de derecho administrativo, todo, no había una Secretaría de Turismo que regulara los hoteles de gran turismo, toda la actividad. No teníamos estas plataformas hoy día que esa realidad social tuvo que entrar el derecho a regularla, como son los hospedajes a través de las plataformas del Airbnb, que demandó una legislación nueva por esa forma novedosa y a través de la tecnología de realizar contrataciones. Esto ya, por eso es la reflexión no crítica destructiva, sino reflexión constructiva, de querer aportar a una actualización para que los contratos se vayan adecuando y surjan nuevas formas de convivencia contractual útiles y eficaces para la sociedad de la Ciudad de México. Otro caso muy singular y regulado de una manera muy detallista por el legislador es la renta vitalicia. De los artículos 2774 a 2791, el legislador nos regula a detalle un contrato muy acabado y de un gran ingenio del jurista, pero que a mi juicio hoy día pues ya no tiene aplicabilidad. En las diferentes notarías en las que laboré por algunos años, nunca vi el otorgamiento de ninguna. Nuestro presidente habría que consultarle si ha firmado alguna, algunos otros colegas que colaboran en notaría, como nuestro querido Vicente, o algunos otros notarios miembros de este colegio, si alguna vez han firmado algún contrato de renta vitalicia en la que se aporte un inmueble o no, porque son los supuestos que prevé el capítulo. Pero realmente se otorgarán rentas vitalicias desde hace muchos años a la época vigente de hoy. Y está regulado de una manera muy eficaz, muy actuante, muy detallista, como debe de ser. Pero estas pensiones, pues no existía todos los sistemas de la protección de la seguridad social que vino después con el IMSS, con el ISSSTE, con las AFORES, con las propias aseguradoras en las que vas guardando un ahorro para una pensión especial. Todo eso no existía en el 28. Esto ya fue superado, la renta vitalicia, por, a mi juicio, toda la regulación de la materia de seguros, tanto públicos, pensiones tanto privadas como públicas. 2774, la renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de uno o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa mueble o raíz. Esto de raíz atiende a los inmuebles. Son términos que van quedando en desuso porque las formas de ir transformando el lenguaje también se van actualizando por la propia sociedad. Por eso la Academia Mexicana de la Lengua va quitando algunos vocablos y nos va poniendo otros, hasta letras, ¿no? Cuyo dominio se le transfiere, desde luego, dice la última parte del artículo. Siguiente, la renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, sea por donación o testamento. De por sí las donaciones son muy pocas. Nunca he visto alguna que sea derivada de una renta vitalicia. Y por testamento, pues pocas veces se aconseja instituir una renta vitalicia dentro del texto de un testamento. Viene a complicar la transmisibilidad de los bienes y la atomización del patrimonio hereditario. El contrato de renta vitalicia, las formas, debe de otorgarse por escrito en tratados bienes muebles o en escritura pública cuando los bienes cuya propiedad se transfieren deban de generarse con esa solemnidad. El contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que da el capital, sobre la del deudor o la de un tercero. También puede constituirse a favor de aquella o de aquellas personas sobre cuya vida se otorga a favor de otra u otras personas distintas. Es una regulación muy acabada y muy loable, muy eficaz. Pero ¿cuántos contratos de renta vitalicia se firman en las notarías de la Ciudad de México? Pues yo diría de 1970 para acá. Yo nunca vi ninguno. Hoy día menos, considero, ¿no? Entonces el énfasis de que este contrato ya se volvió
obsoleto, no inútil, pero obsoleto, porque hay otras formas de garantizar pensiones de derecho público y de derecho privado que han superado esta aplicabilidad. El pensionista, en el caso del artículo anterior, solo tiene derecho de ejecutar judicialmente al deudor por el pago de rentas vencidas y pedir el aseguramiento de las futuras. La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta se pagará en proporción a los días que éste vivió, pero si debiera de pagarse por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante la vida del rentista se hubiera comenzado a cumplir. Si la renta se constituye sobre la vida de un tercero, no cesará con la muerte del pensionista, sino que se transmitirá a sus herederos y solo cesará con la muerte de la persona sobre la vida que se constituyó. El pensionista solo puede demandar pensiones justificando su supervivencia o la de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta. El término pensiones ha ido evolucionando para que otras áreas del derecho protejan esa necesidad. Por ejemplo, está ahí la figura de la hipoteca inversa, que fue una aportación novedosa. Yo, con el trato de la gente que conozco aún de los hipotecarios, ni saben en los bancos qué es la hipoteca inversa y que sería un medio de garantizar una pensión, un pago de una cantidad a quienes tienen ese bien inmueble, pero en los bancos ni les interesa, hasta donde yo sé. Los hipotecarios de los bancos lo que quieren es el negocio y no han utilizado en la vida práctica este tipo de contratos. No sé si Mara Daniela tenga alguna inquietud del auditorio al respecto. ¿Obra a precio alzado se ha dado a hoy día? Se ha vuelto muy escasa su aplicabilidad, sobre todo en la cuestión de los bienes muebles, porque la actividad artesanal se ha desplazado por la actividad industrial. Esto es, ya es muy poca la gente que compra un traje y más que compre un traje elaborado por un sastre. Si compras un traje, lo compras generalmente, mayoritariamente en un almacén. No quiero decir que todavía no haya sastres ni haya costureras. Las damas pues no se mandan a hacer un vestido. Se compra hecho pues, de lo que están en los almacenes, mayoritariamente, no absolutamente. Para algunas cuestiones de albañilería, de servicios de electricidad, pues se puede dar la contratación de la prestación de obra a servicio a precio alzado para el mantenimiento de inmuebles, ¿no? Pero a mi juicio ya cada vez está limitándose su utilización. Finalmente, de los contratos que considero están rayando un poco en la obsolescencia que habría que actualizar, es el contrato de transacción, que es muy útil. De los artículos 2944 a 2963, contiene nuestro Código Civil la regulación del contrato de transacción que busca beneficiar y en aquellos años de la entrada en vigor de nuestro código era la única herramienta para la prevención de controversias o la solución de conflictos existentes. No existía la mediación, el arbitraje, tantas figuras nuevas de la conciliación para la paz que son posteriores. Ordena el 2944, la transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan, primer supuesto, una controversia presente o previenen una futura. Muy loable que existiera esto en aquellos tiempos. Una gran herramienta, pero que ha sido complementada por la figura de la mediación y el arbitraje que ven ustedes que procesalmente se impulsa por los propios tribunales. La mediación privada que ha tenido tanto auge entre los notarios o particulares, tenemos aquí grandes maestras que son mediadores certificados. La transacción preveniendo controversias futuras debe de constar por escrito, forma. Si el interés pasa de 200 pesos, desactualización, en la época de Salinas le quitamos 3 ceros al peso. ¿Será si pasa de 20 centavos? Son esos detallitos que se han ido quedando por el rezago y pues porque ya son 100 años casi. No faltan ni 5 para que se cumplan. Los ascendientes y tutores no pueden transigir el nombre de las personas que tienen bajo su potestad o guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil. No se pueden transigir sobre la acción civil, sobre un delito, pero no por eso se extingue la acción pública para la imposición de la pena.
No se puede transigir sobre el estado civil de las personas ni sobre la validez del matrimonio. Será nula la transacción que verse sobre delito, dolo o culpa, sobre la acción civil que nazca de delito o culpa futuros, sobre sucesión futura, sobre una herencia, sobre el derecho de recibir alimentos, cosa tan grave. Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos. El fiador solo queda obligado por la transacción cuando consiente en ella. La transacción ha sido complementada, que no suplida, por la mediación y el arbitraje. Son pocas las que también se otorgan. Se motiva más cuando inicias un juicio, un procedimiento de contienda, a que se busque la mediación. El arbitraje hasta internacional son figuras nuevas que han ido complementando mayoritariamente al contrato de transacción. No sé si la compañera Mara tenga algún comentario al respecto. Yo, maestro, yo, Amada Gaitán. Amadita, adelante, con un gran gusto. Gracias. Pues esta parte sí coincido contigo en que realmente hablar en este momento de una cantidad, pues sí resulta irrisoria, ¿no? Sobre todo la cantidad de la que estamos hablando. Sin embargo, como abogado postulante, en muchas ocasiones el contrato de transacción para nosotros es muy importante. No todos somos mediadores, yo soy mediador público, yo tengo certificado de mediador público, soy primera generación de mediadores del Tribunal Superior. Sin embargo, yo ocupo como abogado postulante muchas veces el contrato de transacción para efecto de poner fin a un proceso. Entonces sigue siendo un mecanismo alterno de solución de controversias que pone fin a un proceso y que muchas veces es muy práctico para las partes, ¿no? Porque como bien lo decías, no solamente pone fin a la controversia, sino que nos deja establecidas las bases para poder resolver controversias futuras. Entonces, pues sigue siendo una herramienta muy importante para nosotros abogados postulantes, definitivamente. Y en mi caso yo sí la ocupo bastante. Yo coincido plenamente contigo, querida Amada, con todos tus siempre sabios comentarios, y más aún que tú usas las dos herramientas, porque al ser de la primera generación Gracias. de mediadores, pues tienes esos dos medios, ¿no? Este que digamos es el inicial que aportó el código y que de todos los contratos expuestos yo creo que es el más útil a mi juicio, coincidiendo ahí con tus opiniones y criterios, pero se ha visto complementado por una Así es. actividad nueva, novedosa, que no lo ha desplazado, pero que le da al ciudadano la posibilidad de otros medios de conciliación para la paz, ¿no? Si Así digamos que es. fue el arranque, la transacción, y fue evolucionando o permitiendo la evolución y nacimiento de otras figuras como grandes mediadores como tú lo eres, que esa figura no existía, como el arbitraje, que vinieron a posteriori de ese México rural de 1928, en los que un gran presidente como fue Plutarco Elías Calles procuró un nuevo código, atendiendo sobre todo a su sufrimiento personal por haber sido hijo fuera de matrimonio, y la reforma, el gran aporte dentro de muchos del Código Civil de 28 es la reforma desde el origen, que los hijos sin distinción, habidos fuera o dentro de matrimonio, tuvieran los mismos derechos. Ese es el empuje que tuvo don Plutarco Elías Calles con este gran código, pero que sirva de base para un nuevo código que lo ha pedido el foro desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas y en el sexenio pasado, a este libro que encabezó nuestro querido Vicente, y que se ha quedado ahí guardado en el cajón. Esto es solo hacer énfasis en el aspecto contractual. Hay muchos otros dentro del código, y pues es solo una pincelada, un acto de reflexión, y agradeciendo este espacio, este foro, con dos grandes damas juristas como ustedes, Amadita, esta evolución que nos permite reflexionar para aportar, para que el foro pueda aportar a que haya regulaciones más acordes entre lo que ordenan los regulamientos, lo que ordenan los códigos, leyes y reglamentos,
y lo que es la realidad social. Tanto Yadira como tú siempre son gente de vanguardia que nos motiva a aprovechar estos espacios y son pilar fundamental de nuestro colegio para que siga siendo un espacio de reflexión y de actividad académica universitaria que aporte a la Ciudad de México. Les agradezco mucho la posibilidad de este espacio, a ustedes dos, a la compañera Mara que nos estuvo auxiliando, al público que nos hizo el favor de escuchar estas modestas aportaciones y a nuestro querido presidente Miguel, que siempre encabeza estos esfuerzos y nos da la oportunidad de estos espacios, y a nuestra directora, segunda mujer moderna, actual y actuante del feminismo jurídico de nuestra Facultad de Derecho. Pues muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que muy interesante, como dices tú, esas pinceladas, pero han sido de gran color para todos nosotros. Te agradezco infinitamente el que en un momento dado nos puedas apoyar con esto y pues te invitamos a un jueves más de Derecho Civil. Nos dará mucho gusto verte. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos por la tarde, noche en Contrafirma. Muchas gracias, Mara, también por tu apoyo, te lo agradecemos mucho. Y aquellos alumnos que quieran participar, pues también son bienvenidos a estos jueves de Derecho Civil. Maestra Yadira Huerta, por favor, si gusta cerrar. Claro que sí, y retomo tus palabras, son bienvenidos todos y cada una de las personas, tanto alumnos como profesores que quieran participar, porque este es su jueves de Derecho Civil. Agradezco muchísimo tus palabras, maestro Gustavo, porque eso alienta a seguirnos preparando, ¿no? Hay que seguirnos actualizando y, por supuesto, está a la vanguardia, como dices tú, en cada uno de los temas, pues que abordan, que tenemos que abordar en nuestro derecho, particularmente nuestro derecho civil, que además es la rama de todo, de toda nuestra ciencia jurídica. En nombre del presidente Miguel Ángel Beltrán Lara, agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todas nuevamente. Te mando un abrazo, mi querido Gustavo. Igual, maestra amada, Igualmente. que estén muy bien. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.